Pues yo empecé a cuestionar la historia pues, desde segundo de primaria. En segundo de primaria yo llegaba a la casa y me preguntaba a mi mamá, ¿qué viste en la escuela? Y digo, pues puras tonterías, mamá. Sabíamos un montón de mentiras, todo lo que me dijeron en clase no puede ser verdad. Haters y detractores, ¿no? Que no, que Zunzunegui no es historiador. Yo, pues no, claro que no soy historiador, pero es que jamás he pretendido serlo. Y yo propongo que gran parte de las causas de nuestra terrible decadencia es que nos odiamos profundamente a nosotros mismos y nos odiamos profundamente a nosotros mismos derivado de la historia que nos contamos. La conquista, la independencia y la revolución, a ver, son las tres mentiras, ni siquiera mitos, son las tres mentiras en torno a las cuales gira toda nuestra historia. Entonces fíjate qué estupidez. Nos encanta México, pero odiamos el proceso histórico que hizo que tengamos todo lo que tenemos y que supuestamente amamos. Es el hombre sin el cual tú y yo no estaríamos aquí, nadie estaría escuchándonos, no tendríamos esta plática, desde luego no sería en este idioma. Es decir, todo lo que hoy te gusta de México no existiría sin Hernán Cortés. Yo soy de derecha, entonces no era fulanito porque ya sé que es de izquierda. Yo soy de izquierda, no, porque ya sé que es un maldito fascista. Entonces, como yo ya sé que esta persona me va a decir algo distinto a lo que yo pienso, ni siquiera me voy a confrontar con lo que esta persona dice. ¡Wow! No puedes tener la menor posibilidad de saber que tienes la verdad. A nivel historia, yo estoy seguro, convencido, pues, que no existe la verdad histórica. La historia está hecha con interpretaciones y todos los valores éticos y la construcción de virtudes que propone la narrativa de la Iglesia. Tú puedes ser absolutamente ateo, pero eso es un camino de perfección. No vamos a ver el cambio de imperio, en el sentido que mucha gente quiere ver cómo cae Estados Unidos y surge China. No, lo que vamos a ver que cae es la época del imperio global. Estados Unidos fue el primero y el único y quizás el último imperio global. El drama de México es que nunca supo construirse después de esa secesión a la que llamamos independencia. Solo dos cosas muy simples. Una, nunca te conquistaron. Dos, el comunismo no funciona. No importa con cuántos nombres regrese, esa madre no funciona. Y toda la falsificación histórica del mundo moderno busca dominar tus emociones. Hay un campo de batalla y el botín eres tú. Ten cuidado. En Hablando de Negocios nos atrae proporcionar información de interés cotidiano. Entrevistamos a expertos de diversas áreas que nos ofrecen un panorama de nuestro contexto, porque todo lo que sucede a nuestro alrededor impacta de una forma u otra en el mundo de los negocios. Hola amigos, bienvenidos al blog Hablando de Negocios, donde les presentamos pues una gama de información. Y hoy sí estoy pues demasiado contento. Tenemos a un invitado, es decir, un invitadazo. Es nuestro amigo Juan Miguel Zunzunegui. Gracias, Juan Miguel. Encantado, muchas gracias. Gracias por venir y por pues hablarnos aquí un poco de la historia y un poco pues de todo, de la situación que estamos viviendo a lo mejor. Ya todo, tengo la seguridad que todos nuestros seguidores te conocen. Entonces, pues, ¿qué te parece si empezamos con las preguntas? Adelante. Muy bien. Tu formación en comunicación y humanidades, unida a tu pasión por la historia, te ha convertido en uno de los divulgadores históricos más influyentes del mundo hispano. ¿Cómo empezó ese camino hacia la historia? ¿Y qué despertó en ti el deseo de entender y contar la evolución de la civilización humana? Pues Sonso, nunca he estado muy seguro. Me encantaría pensar que mi vida es una serie de decisiones tomadas por mí que me han llevado a donde estoy, porque nos encanta pensar en eso. Cierto. Pero la verdad es que a veces pienso que mi vida es simplemente que yo pues me he dejado cuando la vida me lleva irremediablemente a donde aparentemente me toca ir. O sea, es un tema de absoluta vocación. Pues yo empecé a cuestionar la historia pues, desde segundo de primaria. O sea, en segundo de primaria yo llegaba a la casa y me preguntaba a mi mamá, ¿qué viste en la escuela? Y digo, pues puras tonterías, mamá. Sabíamos un montón de mentiras, todo lo que me dijeron en clase no puede ser verdad. ¿Y cómo? ¿Por qué no? Yo, a ver, es que... Entonces, pues, la conquista a los niños, cualquier cantidad, ¿no? de temas y temas históricos, de esos que nos repiten y nosotros solo memorizamos y ya. Y que nunca cuestionamos, y que entonces, como religión, ves la historia como religión. Y a mí, pues nomás nunca me cuadraba. Y entonces yo siempre reprobaba historia. Y mi papá me decía, ¿cómo repruebas historia? La historia. Le digo, pues es que no entiendo. Me decía, es que la historia no se entiende, se memoriza. Y yo decía, no, es que este es el problema.
puedo memorizar cosas que no tienen el menor sentido, ¿no? Entonces, pues desde ahí y a partir de ahí, pues solo me dejé llevar. Ya, qué bien. Qué bien. Sí, sí hay que memorizar, porque así vienen los exámenes, las preguntas en Pues, esa... claro, y que además entonces solo demuestras la capacidad que tienes de memorizar, pero sí, tienes la capacidad de memorizar cosas, te hagan o no te hagan sentido. Entonces, claro, puedes, y ese es el problema con la historia hoy en día, puedes memorizar un montón de versiones bien falsas de la historia, llenas de mentiras que además pueden ser muy dañinas, como es el caso de las mentiras sustanciales de la historia de México, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de no memorizar la historia, sino tratar de comprender, cuestionar y analizar absolutamente todo lo que pasa, pero además entender que todo lo que pasa ocurre en un contexto que nos guste o no nos guste, es global, y que entonces todo se relaciona con todo, y que entonces comprender la realidad y comprender el pasado es mucho más complejo de lo que parece, y desde luego mucho más complejo que memorizar una versión de la historia, que desde el punto de vista del poder, que tú memorices una versión de la historia sirve precisamente para que no cuestiones. Cierto, tienes razón. Muchos te reconocen por tu capacidad de provocar reflexión y cuestionar las versiones tradicionales de la historia. ¿Dirías que haces más filosofía de la historia o historia académica? ¿Te identificas más como escritor, pensador o como provocador de ideas? A ver, historia académica no hago, definitivamente, que además eso es lo primero que siempre me están criticando ahí todos mis haters y detractores, ¿no? Que Zunzunegui no es historiador. Yo, pues no, claro que no soy historiador, pues es que jamás he pretendido serlo. Yo estudié comunicación, ¿no? Bueno, estudié música, no la terminé, estudié comunicación, sí que la terminé, pero después estudié una especialidad en filosofía y después estudié pues muchos diplomados en historia y en filosofía, y luego hice una maestría en humanidades y una maestría en religiones y una maestría en materialismo histórico y un doctorado en humanidades. Y entonces digo, no, claro, no soy historiador, tengo una visión mucho más amplia y holística, porque involucra absolutamente todo. Ojo, el trabajo del historiador académico, el que yo no hago, porque además ni siquiera me gusta, es importantísimo. Es importante que alguien lo haga, por supuesto. Sí, a mí me toca leer el trabajo de ese tipo de historiadores académicos, lo tengo que hacer. Yo me dedico más a divulgar, y más que a divulgar, porque divulgar también es contarte un cuento, pues justo a provocar pensamiento, ¿no? A confrontar, algo tan simple como, mira, toda tu vida te han dicho esto, yo te planteo otra cosa. O sea, tal vez todo lo que te han dicho es mentira, ¿no? Y a ver, si México fuera un país, pensemos en México, si México fuera un país a toda madre, donde todo está funcionando perfecto, donde todos somos plenamente felices, donde no hay nada de violencia y todo es un paraíso maravilloso, sería irrelevante el tema de la historia. Sería irrelevante el tema de las narrativas históricas y sería irrelevante el tema de si estamos contando la verdad o no, porque si todo está de poca madre, pues eso de verdad es absolutamente irrelevante. El tema es entender que estamos en el momento de mayor decadencia de nuestra historia y entonces hay que buscar causas por todos lados, porque tú no puedes acabar con una decadencia si no conoces sus causas. Y yo propongo que gran parte de las causas de nuestra terrible decadencia es que nos odiamos profundamente a nosotros mismos, y nos odiamos profundamente a nosotros mismos derivado de la historia que nos contamos. En ese sentido hago más filosofía de la historia. Cierto, qué bien. Hablando precisamente de la identidad mexicana, ¿cuáles son los 3 mitos históricos que más daño le han hecho precisamente a la identidad mexicana? La conquista, la independencia y la revolución. A ver, son las 3 mentiras, ni siquiera mitos, son las 3 mentiras en torno a las cuales gira toda nuestra historia. La conquista, una cosa que ni siquiera pasó, que no existió. O sea, la conquista de México, cuando no existe México ni nada que se le parezca a México, no hay un país que pueda ser conquistado, ni un país, ni un imperio, ni un reino, no hay ningún tipo de unidad cultural, lingüística, religiosa o de ningún tipo en esta Mesoamérica a la que llegan los españoles. No es un paraíso de gente inocente que fue ultrajada por la llegada de los europeos y todas las cosas que nos decimos, ¿no? Y
Y es una cosa muy curiosa porque a mí me encanta preguntar a la gente si le gusta México y siempre me dicen que sí. Uh-huh. Y cuando le pregunto a la gente qué les gusta de México, siempre me salen cosas como nuestra gastronomía, nuestra música, nuestra danza, nuestros charros, nuestros mariachis, nuestro barroco, nuestro neoclásico, nuestros templos, conventos, catedrales, pueblos mágicos. Uh-huh. Y el tema es que todo lo que te dicen que les gusta de México se construyó de 1521 para acá. Entonces fíjate qué estupidez. Nos encanta México, pero odiamos el proceso histórico que hizo que tengamos todo lo que tenemos y que supuestamente amamos. Eso es lo que pasa cuando creemos en la conquista. No existe tal cosa como la conquista, sino el nacimiento de este país. Y si lo que ocurre en 1521 es el nacimiento de este país, entonces no había de qué independizarse en 1821, porque esto era un reino independiente. El reino de la Nueva España era un reino independiente, independiente de España y de cualquier otro reino. Y después de la independencia hay que empezar a elaborar la narrativa mentirosa que tenemos hoy en día que justifique una independencia que, de hecho, si lo razonas, a lo largo de 200 años de vida independiente no nos ha traído nada bueno, porque nunca al México independiente le ha ido bien después de la independencia. Entonces, se supone que te independizas y rompes las cadenas de la esclavitud y te separas de España para que te vaya bien, asumiendo que te va mal, que no nos iba mal, y asumiendo que te va mal por culpa de España. Y 200 años después estás peor que nunca. Hay un engaño fundamental en esto de la independencia. Y la revolución, pues, ¿qué te cuento? Es el engaño fundamental del México moderno, ¿no? De una justicia social que no llega nunca. Cierto. Bien, pues, sí es una... cuando hablas de la conquista, cuando lo vimos en la primaria, sobre todo, como que yo recuerdo como que le odiaba a Hernán Cortés, ¿verdad? ¿Y quién no? Pues lo que te dicen, y ahora lo veo y oye, pues qué bueno que fue Hernán Cortés y no fue el capitán Coco. Exacto. ¿Verdad? Bien. En tu opinión, ¿qué personaje nacional ha sido más injustamente idealizado y quién más injustamente demonizado? Sí, bueno, a ver, injustamente demonizado Hernán Cortés, ¿no? O sea, Hernán Cortés, el hombre sin el cual este país no existiría. O sea, el hombre sin el cual tú y yo no estaríamos aquí, nadie estaría escuchándonos, no tendríamos esta plática, desde luego no sería en este idioma. O sea, es decir, todo lo que hoy te gusta de México no existiría sin Hernán Cortés. Y sin embargo es así, el villano fundamental de la historia, ¿no? Y hacia el otro lado, pues siempre estoy entre Benito Juárez y Cuauhtémoc, ¿ves? Porque, claro, Benito Juárez como un mito del México moderno, ¿no? De un paladín de la democracia que gobernó 15 años sin ganar una sola elección popular, que es bastante dudoso, y un salvador de la patria, porque sí evita la invasión de los franceses a través de Maximiliano, pero lo hace con tratados muy dudosos con Estados Unidos, o sea, en fin. Y Cuauhtémoc, ¿no? Pues vestirlo de héroe prácticamente místico, ¿no? Este gran héroe mexicano que dices, pues Cuauhtémoc es el hombre que cuando todo estaba perdido, cuando estaban absolutamente derrotados, cuando la ciudad estaba tomada, cuando 100,000 guerreros estaban rodeando a menos de 2,000 personas en lo que quedaba de Texcoco, de estos que asume, pues, por mi dignidad, antes se mueren todos que negociar. O sea, antes que negociar la paz, aquí se mueren todos conmigo. Y cuando sí se empiezan a morir todos, sale huyendo y los abandona. Y te lo convierten en el gran prócer del mundo antiguo. Entonces creo que por ahí. Ya, qué bien. Gracias por abrirnos los ojos. ¿Por qué crees que el nacionalismo mexicano ha necesitado tantas ficciones para sostenerse? El nacionalismo mexicano necesita un montón de ficciones y de símbolos y de rituales bien interesantes, básicamente porque está sustentado en mentiras. A ver, hay una cosa que es teología pura, filosofía pura. La verdad no tiene que ser defendida. La verdad es. La verdad ahí está, la verdad es. La mentira hay que estarla sosteniendo, básicamente porque es mentira. No se sostiene sola, la mentira hay que estarla sosteniendo. Entonces imagínate que tú eres un país, México, donde el 90% de los mexicanos, 200 años después de la independencia, el 90% de los mexicanos son católicos e hispanohablantes. O sea, 94% de los mexicanos son hispanohablantes como lengua natal, imagínate.
pero nos educan para odiar el proceso que nos hizo ser hispanohablantes, porque sin la conquista pues no seríamos, ¿no? Sí. El 90% de los mexicanos es católico. Entonces tenemos que hay más o menos eso, un 90% de mexicanos que son hispanohablantes católicos que desprecian el proceso histórico que los hizo ser hispanohablantes católicos. Nos gustan nuestras catedrales, nuestros conventos y nuestros templos y nuestro barroco y nuestro neoclásico, pero despreciamos en teoría, despreciamos la conquista, España y el virreinato, sin lo cual no tendríamos nuestro barroco, nuestras catedrales, nuestros templos, nuestro neoclásico. Estamos locos, ¿no? Entonces, el nacionalismo, si estuviera sustentado en... A ver, si el nacionalismo lo entendiéramos como construir un orgullo a lo que tú eres, ¿no? A nuestro pasado, a nuestra identidad. Sí. Pues es que el nacionalismo de México tendría que ser, primero, hispano. Porque el 94% hablamos español como lengua natal. Luego, claro, un hispanismo, una hispanidad mexicana que sí o sí es indígena. Entonces, un nacionalismo mexicano tendría que estar basado en el mestizaje. ¿Sí? En que esta hispanidad se mezcló con lo que hay aquí, que entonces tenemos un mestizaje. Y entonces este nacionalismo mexicano podría estar sustentado en nuestra cultura real, que es la que se construyó en los 300 años de virreinato. Y otra vez, en nuestros pueblos, nuestro arte, nuestra arquitectura, nuestras catedrales. Pero en lugar de eso, te lo quieren sustentar en una conquista que no existe, en un indigenismo que los indígenas de hoy, de hecho, ¿no? Defienden, en leyendas mágicas de la utopía que era América antes de que llegara España, que son absolutamente falsas. Entonces, claro, cuando todo está sostenido en una mentira, hay que estarla contando todo el tiempo y con muchas ficciones. Qué bien, qué interesante. Sonso, has escrito más de 30 libros. ¿Hay alguno que consideres el más importante para ti a nivel personal? Bueno, El misterio del águila, porque fue el primero. Pues sin ese no existe todo lo demás, ¿no? Sí. Y bueno, con la maravilla de que fue el primero y que además fue un éxito. Entonces, siendo yo un absoluto desconocido, mi primer libro fue un éxito, lo cual en este país es una maravilla. Entonces, pues a ver, todo lo que soy hoy empezó ahí con ese libro, ¿no? Ya, como temática, siempre me ha gustado mucho el Evangelio según Luzbel. Que me parece que tiene una sabiduría muy profunda y muy linda. Cierto. Y seguramente mi libro consentido es Hernán Cortés. Hernán Cortés. Sí. Qué bien. Hoy te siguen miles de personas en redes sociales, en podcasts y conferencias. ¿Qué criterios usas para elegir los temas a contar? ¿Verdad? Ya son millones. Ya, sí, imagínate, son millones. Cierto. Temas que generan confusión, sin duda. Y a ver, en general la historia siempre genera confusión, ¿no? Y cuando la historia se usa siempre, y siempre se ha usado, ¿no? Y hoy más que nunca, con tintes políticos, pero además hoy en día la historia se usa para adoctrinar, pero también se usa para tratar de arrebatar y erradicar el pensamiento crítico de los ciudadanos para que dejen de ser ciudadanos y sean parte de una masa amorfa. Entonces, temas que generan confusión, temas que están mal contados, temas que están abiertamente falsificados, temas que buscan generar confusión o que buscan generar rabia o que buscan generar conflicto. Y de esos tenemos hoy en día pues, todas las semanas, ¿no? Entonces siempre tengo. Y como también me gustan mucho los temas filosóficos y espirituales, pues bueno, elijo temas que me parece que puedan ser constructivos y edificantes para quien me escuche. Ya, bien. Pues sí, y nos mantienes interesados además con esa selección que haces. Tú has dicho que debemos reconocer la historia de la historia, que la historia además la escriben los ganadores. ¿Cómo podemos aprender a desconfiar, hablando saludablemente, ¿verdad?, de los relatos oficiales sin caer en teorías conspirativas o revisionismos vacíos? No sabría qué contestarte a eso, porque es que las teorías conspirativas y estos revisionismos vacíos, híjole, es que son tan estúpidos. Que es decir, según yo es evidente cuando te estás enfrentando a eso, que dices, no puede ser que alguien se cree esta patraña. Y sin embargo nos creemos la patraña de la conquista y todas las patrañas que lo rodean. Entonces, pues yo te diría que usando el sentido común, pero pues el sentido común pues ya no es común, entonces no sé. Por supuesto te diría que confrontando versiones, leyendo a diferentes autores, uno muy importante y que es el más difícil, leer a gente que te cae mal. Porque ya sabes, ¿no? Es
Yo soy de derecha, entonces no lo a fulanito porque ya sé que es de izquierda. Yo soy de izquierda, no, porque ya sé que es un maldito fascista. Entonces, como yo ya sé que esta persona me va a decir algo distinto a lo que yo pienso, ni siquiera me voy a confrontar con lo que esta persona dice. Es decir, yo a los 15, porque además en general estamos comprometidos con las ideas que agarramos en la pubertad, ¿eh? Entonces al final es como decir, yo adulto de 50 años estoy firmemente comprometido con la postura ideológica que adopté a mis 15 cuando era emocionalmente inestable y cualquier ideólogo podía lavarme la cabeza. Es de locos. No puedes estar aferrado a lo que pensabas a los 15, a los 18, a los 20. Tienes, aunque sea, que cuestionarlo. Si luego te lo quedas, qué bien, pero cuestiónalo, ¿no? Ya, cierto. En muchos de tus libros hablas de la diferencia entre los hechos históricos y las narraciones que construimos para explicarlos. ¿Crees que hoy la verdad histórica está en crisis o simplemente vivimos en una era de excesos de versiones? Sí, es la tiranía de la abundancia. Y es curioso porque, por ejemplo, bien decía George Orwell en 1984 que en este sentido nos iban a controlar con una censura brutal, ¿no? Diciéndonos, esto es lo único en lo que puedes creer. Pero decía Aldous Huxley en El Mundo Feliz que iba a pasar todo lo contrario. Que la forma en arrebatarnos el pensamiento crítico y la posibilidad de concebir la verdad no iba a ser ni censurarnos ni darnos una sola versión de los hechos, sino darnos tantas decenas de miles de versiones de los hechos que no tengas ni la menor capacidad mental de construir en tu mente algo a lo que puedas considerar cercanamente certero. O sea, llenándote de versiones y además un montón de versiones verdaderas, un montón de versiones falsas, un montón de versiones manipuladas, un montón de versiones maliciosas. Y construir la verdad se convierte en algo prácticamente imposible porque además de todo lo que tenga que ver con noticias de México o del mundo, con política, con las guerras, con toda la cuestión internacional, con todos los demás países o con la historia, todos los individuos humanos dependemos de lo que alguien más nos dice. ¿Sí? Ninguno de nosotros está pues, ni en la guerra, ni en el pasado, ni en la manifestación, ni en la ONU. Dependemos de lo que nos dicen. ¿Y quién nos dice lo que nos dicen? Pues agencias de información dedicadas a eso, en teoría de manera profesional. Entonces al final sí o sí dependemos de leer o de ver videos ahora, pero de acceder a información que otras personas fabrican para nosotros. Cierto. Entendido eso, comprometerte con una versión es absurdo, porque es que no puedes tener la menor posibilidad de saber que tienes la verdad. A nivel historia, yo estoy seguro, convencido, pues, que no existe la verdad histórica. La historia está hecha con interpretaciones. Cierto. Hay hechos, por supuesto, pero bueno, los hechos, uno, son bien difíciles de saber. Dos, los hechos así simples no sirven para nada. Es decir, 12 de octubre del 92, Colón llegó a las Bahamas. Eso es un hecho. Así solito no sirve para nada. Decirle descubrimiento de América, encuentro de dos mundos, genocidio de América, eso es darle significado a la historia, ¿no? 13 de agosto de 1521, cae Tenochtitlan. Eso es un hecho que no sirve para nada. Decirle la conquista de México le da un significado. Entonces la historia que a ti y a mí nos importa y con la que puedes manipular a las personas o sanarles el alma, cualquiera de las dos cosas, es la historia hecha con narrativas simbólicas, no con hechos reales. Ya. Bien, pues eso es lo que hemos recibido, ¿no? Uh-huh. Bien. ¿Qué tipo de enseñanza de la historia, precisamente, fíjate, con lo que dices, crees que necesita México hoy? ¿Cómo podríamos formar generaciones críticas sin caer en una ideologización? Pues es que tendríamos que dar historia sin ideología, pero eso parece que no existe. Eso es lo que hay que hacer, historia. O sea, te dicen, es que el laicismo, hay que sacar a la iglesia del Estado y de la educación. Padrísimo, saquemos la religión del Estado, pero también saquemos la ideología, la que sea. La que sea. Entonces, el problema es que los gobiernos siempre tienen una ideología y siempre la quieren meter en la educación. Sí. Entonces, necesitamos una educación histórica sin ideologías que enseñe hechos y diversas interpretaciones de los hechos y que luego confronte esas diversas interpretaciones de los hechos con la realidad actual. Eso involucra maestros que sepan pensar y así entonces saben hacer pensar a los niños. Este país no quiere ni niños que piensen ni maestros que piensen. Este es el problema.
Ahí está el problema, de veras. Estamos viendo una revolución tecnológica que cambia la forma de que pensamos y que recordamos. ¿Crees que la inteligencia artificial y el exceso de información están modificando nuestras relaciones con la historia y la memoria humana? A ver, se está modificando, destruyendo, alterando por completo la relación entre la humanidad y su historia, y entre la humanidad y su memoria. Sí, claro, no es culpa de la inteligencia artificial o del exceso de información. Es culpa de las personas, ¿no? Es culpa, y particularmente es culpa de las personas poderosas que quieren más poder, particularmente es culpa de ideólogos y políticos. A lo que voy es que siempre es importante no caer en demonizar a un medio, ¿no? Y la inteligencia artificial es un medio. Y ese medio, pues tú lo puedes usar para brindarle a todo el planeta la mejor educación posible. Claro que eso a nadie le interesa. Tú puedes usar ese mismo medio para manipular a la sociedad. Eso le interesa a todo el mundo y entonces lo usamos para eso, ¿no? Y entonces, claro, a ver, hoy en día, yo tengo 50 años. La gente que está de 40 para abajo, lo digo con todo respeto, bueno, y los millennials que te cuento, no tienen ni la más peregrina y remota idea del pasado. Se les escurren con tanta facilidad en los labios palabras como fascismo, ultraderecha. ¿Qué dices? No tienes ni la más remota idea de lo que estás hablando. O le escuchas hablar de historia de México y lo que ellos piensan que ocurrió en lo que ellos dicen que se llama conquista, y de pronto escuchas a los que te hablan de un tal genocidio y dices, ¿de dónde está? O sea, no tienen la menor conexión con su pasado. Y cuando yo les cuento la historia, digo, hasta la gente que le gusta mi trabajo y los que me odian y me atacan, básicamente me encanta, ¿no? Porque pues yo llevo toda mi vida dedicándome a estudiar esto, pero los que me atacan cuando hablo de que no hay conquista y demás, básicamente lo que te dicen es que eres un ignorante. No sé qué hacer con eso. Entonces, sí, se ha perdido porque todo se trata de dominar y erradicar la memoria de los individuos y por lo tanto de las masas. Es la mejor forma de manipular. Cierto. Bueno, a través de la historia ha sido así, ¿verdad? En tu opinión, ¿qué valores o principios debería recuperar la civilización occidental para no perder el rumbo frente al materialismo, la desinformación y el poder político o económico? Pues los valores platónicos, búsqueda de bien, belleza y verdad. Los valores platónicos es en los que se sustenta toda la civilización occidental. Valores platónicos y razonamiento aristotélico. Es que con eso que desde luego no tenemos, nos bastaría. Y si a Occidente le agregas este otro lugar extraño que pensamos que es Occidente, que es Hispanoamérica, pues que es un Occidente distinto, que es otra civilización, que es precisamente la hispanidad. Hay una cosa que no hay que olvidar. Occidente y la hispanidad fueron construidos, como todas las civilizaciones han sido construidas por una religión, todas. Toda religión ha sido constructora de civilizaciones, porque toda religión es una cosmovisión, es ética, es moral, es sociedad, es política, es economía. Las religiones lo han sido todo en ese sentido. Entonces, toda religión ha generado civilización e imperio, siempre. Toda civilización y religión van de la mano. La religión que formó a Occidente y en la que se sustenta Occidente y que es su pilar, su tronco, su raíz, su cosmovisión, su ética, su estética, es el cristianismo. Sí. El problema es que Occidente lleva 500 años como civilización y sobre todo los últimos 300 de la Revolución Francesa para acá, de la Ilustración para acá, siendo la única civilización de la historia de la humanidad que trata de girar en torno a negar su idea de Dios. Occidente decidió matar a Dios, separarse por completo de su visión religiosa, y Occidente no tiene nada más que hedonismo. No tiene ninguna visión trascendente y por lo tanto nada por lo que valga la pena seguir haciendo las cosas, porque solo existe materia y entonces comamos y bebamos que mañana moriremos y no hay absolutamente nada más, y por lo tanto lo único que vale la pena en el mundo es la búsqueda desesperada del placer, y por lo tanto lo único que importa es mi satisfacción personal, porque todo es materia y todo se acaba con la muerte. No puedes construir una civilización si piensas eso.
Construir civilización es construir para el futuro. Cierto. Solo una visión trascendente te permite construir el futuro, y Occidente se privó a sí mismo de su visión trascendente. Ya. Buenas ideas. Hay que recuperar la cristiandad, incluso si eres ateo. Porque, a ver, tú puedes no creer en Dios, está muy bien, hoy se vale. Pero los valores, búsqueda de bien, belleza y verdad, Sí. los valores platónicos en los que se sustenta la Iglesia, y todos los valores éticos que son finalmente, y la construcción de virtudes que propone la narrativa de la Iglesia. Tú puedes ser absolutamente ateo, pero eso es un camino de perfección. Cierto. Qué bien. Gracias, Sonso. ¿Qué opinas del resurgimiento del indigenismo y los debates actuales sobre descolonización? Desde 1821 para acá, que somos libres, yo no he visto a nadie volver a los amorosos brazos de Huitzilopochtli. Y sobre todo a ningún pueblo indígena. No hay un solo pueblo indígena de América que esté dispuesto a dejar a Jesús, a Diosito y a la Virgencita. Entonces, así de fácil, y otra vez no depende de que uno sea creyente. Estamos hablando de que decimos en nuestra narrativa que respetamos a los pueblos originarios de América. Bueno, pues son católicos. Bueno. Pero eso sí, con ese catolicismo muy de aquí, que es bien mestizo, y entonces bien profano, bien pagano, y bien herético, y bien blasfemo. Pero al final así se consolidó aquí el catolicismo de estos pueblos, siempre mestizo. Pero todos tienen, a ver, todas las fiestas, todas las danzas, todo lo que hacen estos pueblos gira en torno a Dios. Todo, absolutamente toda la vida cultural de estos pueblos gira en torno a Dios. Y gira en torno a Diosito, Jesús, la Virgencita. Estos conceptos europeos, finalmente, tomados por estos pueblos y adaptados para sí mismos, ¿no? Si tú descolonizas a estos pueblos, les quitas lo que hoy de hecho es su sustento y su razón de ser. Por supuesto que si tú descolonizas, pues habría que correr de este país a ese 94% que somos hispanohablantes nativos, porque entonces, pues ya sabes, México para los aztecas, y entonces, pues el que no sea nahuatlaco de origen, pues ya no puede vivir aquí. Es ese retraso mental, pero es que las ideologías están diseñadas para generar retraso mental. Estos indigenismos siempre están en manos de jóvenes blancos urbanos clase medieros, nunca de indígenas. Cierto. O casi nunca, pues. Son movimientos, hay que entender una cosa, en el siglo XIX el objetivo, por ejemplo, del Imperio Británico era destruir el Imperio Español, que era su gran enemigo, y lo convirtió en los 23 países que somos hoy. Y el objetivo de ciertas fuerzas que saben que la hispanidad unida sería muy peligrosa, sigue siendo fragmentar y fragmentar y fragmentar. Y estos 23 países o 21 países de América se pueden seguir fragmentando a través de los indigenismos hasta que tengas a 600 millones de hispanohablantes odiándose a sí mismos por ser hispanohablantes. Y a los indios descolonizados y sin Jesús, Diosito y la Virgencita. Sí. Nadie sería feliz en América si la descolonizamos. Sí, ¿verdad? Ay, bien, pues sí nos pones a pensar. Es cierto, tienes razón. Hoy presenciamos una confrontación global entre Estados Unidos y China, que no solo es comercial o tecnológica, sino también ideológica. Desde tu visión histórica y civilizadora, ¿crees que estamos viviendo el relevo de un imperio por otro? ¿Cómo imaginas que evolucionará esta tensión en las próximas décadas, Sun Tzu? Bueno, afortunadamente solo hay dos opciones en este camino para la humanidad: o nos destruimos absolutamente entre nosotros o alcanzamos la verdadera paz absoluta. Son los únicos dos caminos que hay. A lo que voy, siempre ha habido imperio, siempre habrá imperio. Lo que no había pasado nunca en la historia es que hubiera un imperio global. Estados Unidos es el primero y el único, ¿no? Sin embargo, siempre ha habido imperio, y el imperio siempre busca imponer el orden. Y claro, el imperio busca imponer el orden en todo el pedazo del mundo que el imperio es capaz de abarcar. Nunca, hasta el siglo XX, existió la posibilidad de que un imperio lo abarcara todo, ¿no? El imperio americano. Sí. Pero lo puede abarcar todo porque tienes las posibilidades económicas, bélicas,
logísticas, ¿no? De transporte, de comunicación que te permiten, ¿no? O sea, un mundo, para controlar un mundo tienes que poder abarcarlo en cuanto a comunicación y comercio, ¿no? Entonces, solo hasta el siglo XX existen las posibilidades que le permiten a una potencia controlar el mundo. Pero también resultó, por cómo se dio la historia, que en el siglo XX surgió una y solo una potencia con esa capacidad, que es Estados Unidos. No vamos a ver el cambio de imperio, en el sentido que mucha gente quiere ver cómo cae Estados Unidos y surge China. No, lo que vamos a ver que cae es la época del imperio global. Estados Unidos fue el primero y el único y quizás el último imperio global, porque lo que tenemos ahora es más capacidades logísticas, tecnológicas y científicas que nunca para abarcarlo todo, pero tienes a muchos países con esas capacidades. Solo pueden vivir en un estado de guerra perpetua. Y como el estado de guerra perpetua no le conviene a nadie, bueno, voy a ser muy kantiano, pero solo nos queda buscar el estado de paz perpetua. Este estado de paz perpetua nos va a costar una guerra que en una de esas, si no la gestionamos bien, pues nos va a llevar a la autodestrucción. Entonces, lo que vamos a ver es un imperio naciente como China, que aunque sea porque lo tiene que hacer de esta forma, la narrativa de China es: yo no vengo a desbancar a Estados Unidos, yo vengo a desbancar el orden unipolar, que es un poco a lo que se suma India y a lo que se suma Rusia y a lo que se suma Brasil. El discurso de no es tanto desbancar a Estados Unidos como desbancar una era unipolar, y ahora va a ser un mundo multipolar donde no hay un solo imperio que lo impone todo, sino bloques o 3 o 4 o 2 o 3 poderosos que sí o sí tendrán que llegar a acuerdos, porque los 3 lo querrían controlar todo, pero ninguno puede. Y entonces solo puedes estar en guerra perpetua, que no le conviene a ninguno, o empezar a buscar acuerdos. Cierto. Ojalá y nos vayamos siempre por ahí. Si hablamos un poco de la historia regional, Sun Tzu, en la época del Nuevo Reino de León, el territorio abarcaba lo que hoy son Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, incluso una buena parte de Texas. Sin embargo, con el paso de los tiempos y los tratados posteriores de la independencia, Nuevo León quedó muy limitado territorialmente hablando, mientras Tamaulipas conservó pues su división, conservó su extensa franja fronteriza con los Estados Unidos principalmente, ¿verdad? ¿A qué atribuyes esa división histórica y qué tan justas fueron esas decisiones políticas para el norte de México? Fue muy justa para Monterrey porque la historia es bien interesante contra los mitos de que es una venganza de Benito Juárez, que mira que era vengativo el señor, pero no es el caso. Lo que pasa es que tú ves un mapa y lo ves, la mente vive en el presente en ese sentido, ¿no? Tú ves un mapa de México hoy y pues claro, dices, Nuevo León es un estado del norte. De hecho, el mexicano que no ha puesto atención ahí al mapa, seguro dices, claro, Nuevo León tiene frontera con Estados Unidos. Y de pronto descubrir, pues apenas ahí sus 15 kilómetros, ¿no? Entonces, claro, y tú ves a Tamaulipas, ¿no? Que yo siempre he pensado que es como un elefantito sentado con la trompita, ¿no? Ajá. Y entonces ves esa trompita de Tamaulipas y dices, o sea, sí dices qué gandallas son los tamaulipecos, ¿no? Porque sí, podría parecer que Tamaulipas le está quitando su posibilidad de frontera a Nuevo León. Pero hay que recordar que a mediados del siglo XIX, el Nuevo Reino de León, o Nuevo León, si lo quisiéramos ubicar con el nombre de hoy, no es un estado del norte, es un estado del centro. Porque México termina mucho más arriba. Entonces, no tenía frontera, punto. No tenía aduana, punto. Es un estado del centro. Es como si hoy fuera Querétaro. Sí. Eso era Nuevo León. Cuando se pierde el territorio en el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, claro, se pierde todo lo que era Texas. Y entonces, pues, este Nuevo Reino de León, pues, queda, sí, al norte, pero encerrado, pues por cómo estaba la división territorial todavía derivada de las intendencias de Nueva España. De hecho, no es que Tamaulipas le haya quitado toda la franjita a Nuevo León. Al final, justo para incorporar a Nuevo León a una economía del norte y por lo tanto facilitar el desarrollo, se hizo una permuta de territorio. Entonces, Nuevo León le cedió un cachito de territorio a Tamaulipas, que a su vez le cedió a Nuevo León la franja donde hoy está la Dona de Colombia. Ya, qué bien. Entonces, le vino bien a Nuevo León. Iba a ser, si no, un estado encerrado ahí junto a la frontera, pero encerrado. Qué bueno que lo aclaras, porque yo tenía una confusión ahí. Y dices, ¿qué onda con los tamaulipecos, verdad? Pues sí parece gandalla, pero no. Bien. ¿Crees que las divisiones territoriales impuestas tras la independencia y la guerra
con Estados Unidos contribuyeron a las desigualdades económicas y políticas entre las regiones del país? ¿Cómo se podría interpretar esa historia desde una mirada más justa y equilibrada? Hijo, es que la construcción de México cuando nace es bien difícil, ¿no? Porque igual nos quieren siempre vender esta versión de la historia donde México es eterno, cuando pues México nace de resultado de la historia en el siglo XIX, ¿no? Y no olvidar que eso era el reino de la Nueva España, que tiene, claro, que pertenece a una dinámica económica, política, social del siglo XVI, XVII y XVIII. Y que la única razón... A ver, si tú ves el México de hoy, pues podemos ser 120 millones de habitantes. Todos vivimos en el centro. Todos vivimos en el centro. Es tremendo. Entre la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Hidalgo, ahí está la mitad del país apiñonados en el centro. Porque desde los orígenes, ¿no? Desde antes de que lleguen los españoles, ¿dónde está la población de esta parte de América? Pues en el centro, que es donde los ríos y los lagos permiten la civilización. Los españoles que llegan y los que van llegando por las mismas circunstancias, ¿dónde se quedan? Pues en el centro. O sea, ¿quién en su sano juicio en el siglo XVI dice, vámonos para el norte? Pues solo los jesuitas y los franciscanos, y porque les decían y tenían que ir, ¿no? ¿Por qué se construyó el norte de Nueva España? Pues porque había oro y plata. Entonces, de pronto, hay vetas de oro y vetas de plata, y pues ahí van expediciones de tlaxcaltecas y de frailes franciscanos y jesuitas y demás a establecer misiones para que eventualmente pueda haber un pueblo, para extraer recursos, ¿no? Y se va construyendo de la nada, de cero. Y se hace un solo camino, el Camino Real Tierra Adentro, que va de la Ciudad de México hasta Santa Fe de Nuevo México, que esa es la columna vertebral económica de este virreinato de Nueva España. Claro, cada territorio que extrae recursos se beneficia de esos recursos. Pero una vez que esa Nueva España la transformas en el México moderno, primero tienes un gobierno centralista que dice, yo me llevo todos los recursos. Entonces resulta que el México independiente le está robando, en el México independiente, el centro le está robando al norte y al resto del país bajo un gobierno centralista que es todo para acá. Y como este país apenas está siendo construido, pues toda esta gente del norte, bueno, por eso hubo tantos intentos de independencias y separatismos que dices, güey, o sea, ¿por qué ahora resulta que hay unos pelados en la Ciudad de México que dicen que esto se llama México y que es un nuevo país y se llevan todo, ¿no? Entonces se impone la federación. Y la federación, que en México nunca ha funcionado y siempre ha sido centralista, lo que hace es, yo voy a repartir, pero igual me lo llevo todo al centro y luego reparto como se me da la gana y reparto según cuotas de poder y según compadrazgos políticos. El drama de México es que nunca supo construirse después de esa secesión a la que llamamos independencia. Nunca supimos construirnos hasta hoy. Sí, ¿verdad? Buenos pensamientos, caray. Oye, ¿y a quién admiras tú? ¿Qué pensadores han marcado tu manera de ver el mundo? Cuéntanos de eso. Pues eso va cambiando siempre, siempre. A ver, Nietzsche está siempre presente, o sea, me encanta el pensamiento de Nietzsche, creo que hay que entenderlo a profundidad, es muy complejito, pero me encanta. Bueno, por supuesto, he sido platónico toda mi existencia, entonces, bueno, Platón me parece fundamental. Fui joven y comunista y, bueno, y estudié una maestría en materialismo histórico y marxismo, entonces Marx, evidentemente, o sea, leía Marx. Los jóvenes somos comunistas. A ver, pues tienes 20 años y te dicen todos tenemos que ser iguales y vivir en el paraíso. Pues sí, o sea, sí, a ver, ¿quién te puede decir que no a eso? Claro que sí. Y ya luego ves que con eso como pretexto surgen las cosas más perversas de la historia, ¿no? Y eso. Pero bueno, como fui joven y comunista, pues hasta me estudié mi maestría en marxismo y materialismo histórico. Entonces Marx, por supuesto, que fue fundamental en mi forma de entender el mundo durante muchísimo tiempo. Siempre me han gustado los filósofos extraños, entonces Erich Fromm también, todo el tiempo. Los filósofos que no parecen filósofos, como George Orwell, que uno tiene que leerlo. Pero sí, nunca he tenido uno con el que esté yo casado y comprometido por toda mi vida. Y eso me parece fundamental, volviendo al tema de, no puedes seguir a los 50 años aferrado a lo que construiste de ti cuando tenías 15. Sí, entonces esos también van cambiando. Qué bien, gracias. Oye, ¿qué te gustaría que dijera un historiador, o muchos historiadores, ¿verdad?, en el siglo XXV
sobre ti y tu obra. Sanó el alma de México y de la hispanidad. ¿Sanó? Sanó el alma de México. Ya. Sanó la mente de México. Logró que México dejara de odiarse a sí mismo. Ya. Logró que México dejara de contarse una historia de conquista, destrucción, genocidio, humillación, que ni siquiera es cierta. Entonces logró que México se dejara de contar una historia tan terrible y se contara la historia que le corresponde, y por lo tanto colaboró con que México saliera adelante. Ya, qué bien. Sun Tzu, pues ya estamos a punto de terminar la entrevista. Yo quisiera seguir platicando, pero el tiempo se nos agota. Si pudieras dejar un mensaje grabado para México del futuro, ¿qué le dirías a ese México? Solo dos cosas muy simples. Una, nunca te conquistaron. Dos, el comunismo no funciona. No importa con cuántos nombres regrese, esa madre no funciona. Y esos, cuando quieran regresar, siempre te van a querer vender lo de la conquista. Nadie nos conquistó y el comunismo no funciona. Pero hay mucha visión hacia eso, hacia el comunismo. Sí, ¿verdad? Pues cada generación es muy fácil convencer a la gente, porque a cada generación se le olvidó, porque no vivió las tragedias de la generación comunista anterior. Y entonces a cada generación es fácil decirle, es que eso no fue verdadero comunismo, es que los poderes fácticos, es que los enemigos en la sombra, es que eso fue bla, 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 hasta llegar al pretexto fundamental de todos los comunistas, es que no estaba yo para dirigirlo. Son una joya. Muy bien, Sun Tzu, pues gracias por participar en Hablando de Negocios. ¿Quisieras decir algo o dejar un mensaje aquí para nuestros seguidores? Algo muy simple. El mundo allá afuera es un campo de batalla, es una guerra. En todas las guerras hay un botín, se busca un botín. El botín en esa guerra que se está librando allá afuera, en ese campo de batalla que es el mundo, el botín eres tú. Así de simple. Que nunca se te olvide, el botín es tu mente, para ser más exactos. Y para ser todavía más exactos, el botín es la dimensión emocional de tu mente. Porque el que domina tus emociones, domina tus sentimientos, tus pensamientos y tus acciones. Y toda la falsificación histórica del mundo moderno busca dominar tus emociones. Hay un campo de batalla y el botín eres tú. Ten cuidado. Gracias, buen consejo. Encantado, gracias. Gracias, muchas gracias. Amigos, les recomiendo mucho que vean completo este capítulo, porque es muy interesante conversar con Juan Miguel Zunzunegui. Es una dicha. Pocas veces se tiene esta oportunidad, y gracias nuevamente, Sun Tzu, por compartir tu tiempo con nosotros. Muchas gracias, encantado. Hasta pronto, amigos, que la pasen bien.